Hola a todos y bienvenidos al análisis de dos cortometrajes de terror que tienen un significado que va mucho más allá de lo apreciado a simple vista. Comenzaremos con The Boy and the Bath, una creación de Dr. Nowhere, cuyos trabajos previos hemos tenido la oportunidad de analizar en este canal. El cortometraje se inicia con una frase concisa pero simbólica: tu cuerpo permanece sucio de los trabajos del ayer. Al sugerir que el cuerpo está sucio de los trabajos o experiencias del día anterior, esta frase podría anticipar la confrontación emocional que experimentará el protagonista al enfrentarse a su pasado y sus errores. Acto seguido, se muestra una persona acostada intentando dormir, pero reconociendo que no está en condiciones de hacerlo, por lo que decide que una ducha lo hará sentir mejor, acto que realizaría a las 1:15 am. Antes de levantarse de la cama, se nos muestra una cuna vacía frente a él, un detalle crucial que se tomará en cuenta más adelante. Una vez frente a la puerta del baño, se menciona a sí mismo que las consecuencias de un acto no fue su culpa. Además, se escucha el sonido de la ducha en funcionamiento, lo que sugiere que alguien más la está utilizando. Al abrir la puerta, se encuentra con una extraña e inquietante entidad blanca que lo observa fijamente, revelándose como una criatura que estaba utilizando la ducha. Esta entidad se comunica con el protagonista, preguntándole lo siguiente. Why did you leave me here? I never adjusted to you. Después de este encuentro, el protagonista regresa a su cama, y en un abrir y cerrar de ojos, la entidad aparece ocupando el espacio de la cuna. Le menciona al protagonista que sabe que lo había escuchado, culpándolo de todo lo sucedido, y el vídeo concluye cuando el protagonista cierra los ojos. Después de todo lo visto, podemos extraer algunas conclusiones. El tema central de este cortometraje gira en torno a la culpa y el remordimiento, donde el protagonista se enfrenta a la presencia de una entidad blanca que personifica la culpa por la muerte de su hijo. Resulta que el padre había dejado al niño en la ducha y este se ahogó, sin saber exactamente cómo fue que el adulto no se dio cuenta de que su hijo estaba en peligro. Sin embargo, con la frase que menciona el niño sobre que nunca existió para él, se aclara que el padre había dejado al niño solo en la ducha y se distrajo con otras actividades. Además, la entidad asegura que sabe que su padre lo había escuchado, dejando en claro que el niño lloraba y gritaba mientras se ahogaba, pero el adulto aparentemente no le prestó atención, ya que lo que estaba haciendo parecía ser más importante para él que la seguridad de su propio hijo. El protagonista recurre a la negación como un mecanismo de defensa, para evitar enfrentar la realidad de su responsabilidad en la tragedia que ocurrió. Es común que las personas que experimentan sentimientos de culpa y remordimiento busquen negar su participación en el evento para evitar el dolor emocional. Sin embargo, la persistente presencia de la entidad blanca lo confronta con la verdad, lo que lo lleva a una confrontación interna. Esto confirma que aún está en proceso de duelo y no ha logrado aceptar completamente la realidad de la muerte del niño. En resumen, la historia explora temas profundos como la culpa, el remordimiento, la negación y el proceso de duelo. Con todo lo mencionado, ahora cobra sentido el título del vídeo The Boy and the Bath. El siguiente vídeo lleva por título Violeta, la pescadora del Mar Negro, una creación de Mark Riva y Ana Solanas que muestra una trama intrigante a pesar de carecer de diálogos. Esta pieza de terror en stop motion narra la historia de Violeta, quien reside en una casa ubicada junto al Mar Negro, en compañía de su abuela y su madre embarazada, a punto de dar a luz. La madre no aparenta estar en buenas condiciones, mientras que la abuela, que carece de ojos, realiza un perturbador acto al extraer manualmente al feto del vientre de la madre de Violeta y colocarlo dentro de sí misma. Algo realmente inquietante. Este acto desencadena el embarazo de la abuela y lamentablemente conduce al fallecimiento de la madre poco después. Luego de presenciar estos eventos, parece que la abuela tiene bajo su control tanto a Violeta como a su madre. La escena cambia para mostrar el pasatiempo de Violeta, pescar en el Mar Negro, donde logra atrapar algunos peces y alimenta a su madre fallecida con ellos, como si quisiera convencerse de que aún podría tener hambre en su estado. Después, Violeta recoge un plato con desechos de comida y los arroja al mar. Mientras intenta recuperar la cubeta sumergida en el mar para recolectar alimentos, se distrae por un extraño sonido proveniente de la parte trasera de la casa. Descubre que el sonido proviene de un niño de su edad que juega y patea una pelota contra la pared.
Violeta lo observa hasta que escucha que nacieron gemelos siameses del vientre de su abuela. En respuesta, Violeta procede a limpiarlos ligeramente con un paño sucio que tenía en sus manos. Luego se lo pasa a su abuela y sale de la casa para continuar pescando. Durante su sesión de pesca, la pelota del niño se dirige hacia la niña, estableciendo un contacto visual que gradualmente adquiere una connotación provocativa para ambos. A pesar de que Violeta le devuelve la pelota al niño, él la deja caer, insinuando que busca algo más que simplemente recuperar su juguete. Violeta invita al niño a entrar a la casa, donde éste se encuentra con el impactante panorama de la mujer fallecida, el estado de su abuela y los siameses fallecidos. Sorprendido, el niño intenta escapar, pero Violeta lo retiene y lo conduce a su habitación. Una vez allí, la niña se apresura y le da un beso, pero en el acto le muerde la lengua, provocando que el chico caiga y se golpee la cabeza hasta quedar inconsciente. Cuando despierta, se da cuenta de que tiene la boca cosida y que le han colocado una especie de marca roja en la frente, la misma que tiene su madre fallecida y la abuela. Violeta sale de la casa, cierra con llave y el vídeo finaliza, dejando en claro que Violeta es en realidad la antagonista de esta historia. Al parecer, Violeta experimenta un amor posesivo, enfermizo y profundamente infantil. Este sentimiento ha dado lugar a su extraño y agresivo comportamiento hacia todos quienes la rodean. Aparentemente, la niña busca ser el centro de atención y ser mimada tanto por su familia como por el chico del que se enamoró. Violeta muestra su posesividad perturbadora al coserle la boca al chico para evitar que bese a otras niñas, reclamando sus labios como su propiedad exclusiva. Además, lo encierra en la casa para impedir que pueda escapar y relacionarse con otras mujeres, asegurándose de que nunca la abandone. Por parte de su abuela, se teoriza que Violeta se encargó de sacarle los ojos, debido a que estaba emocionada por el bebé que estaba en camino, y como su atención estaría únicamente centrado en el nuevo integrante, decidió sacarle los ojos antes de que naciera, asegurándose de que en su memoria solo recuerde el aspecto de Violeta. Por parte de la madre, al parecer, descuidaría su salud porque era quien se embarazó en un principio, enojada con ella porque daría a luz al bebé que le quitaría la atención que tanto anhelaba seguir teniendo. Violeta se encontraba atrapada en un ciclo de dependencia emocional, lo que la llevaba a buscar control sobre las personas en su entorno como una forma de lidiar con esta sensación. Su comportamiento sugiere la posibilidad de trastorno de apego inseguro, reflejando también las consecuencias devastadoras de la dependencia emocional no tratada. Intentaba asegurarse de que todo su entorno estuviera centrado en ella, buscando atención constante. Por esta razón, intentaba mantener con vida a su madre y abuela, ya que todavía anhelaba recibir atención de ellas, colocándole a todos una marca roja con la letra V que representaba su nombre, como una forma de asignarlos como propiedad de Violeta. Sin embargo, lamentablemente todos fallecen al final, a excepción del chico, cuyo destino no está lejos de ser similar al de los demás. Lo único extraño es la extracción del feto que hizo la abuela para luego colocarlo dentro de ella, que al parecer lo había hecho para protegerlo de la madre, quien no estaba en condiciones de tenerlo, asumiendo el papel de protectora y proveedora del bebé. En resumen, la necesidad desesperada de atención y validación lleva a Violeta a manipular y controlar a quienes la rodean, buscando asegurarse de que su entorno esté centrado solo en ella, sin importar qué tan perturbador sea el método. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.